Le habla el pastor Rigoberto Elizondo. Quiero compartir en esta ocasión la palabra del Señor acerca de Cristo, el Cordero aprobado por Dios y los hombres para poder traernos la salvación tan grande que nos ha traído, para poder pagarle al Padre el precio del pecado de toda la humanidad. Comencemos por entender una cosa. Quiero decirte, por ejemplo, la nación judía, que es el pueblo original de Dios. Cuando ellos pecaban, la ley les demandaba que tenían que llevar un sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio lo llevaban al sacerdote, que era la autoridad de Dios en ese momento. Y el sacerdote venía y examinaba el sacrificio, la víctima, el cordero, la cabra, lo que llevaban era examinado por el sacerdote para que no tuviera alguna falla, porque tendría que ser un sacrificio perfecto, que no estuviera tuerto, que no tuviera garrapatas, todo eso, vamos a ver. Perdón. Entonces, el sacerdote venía y examinaba el animalito. No examinaba al que llevaba el animalito, no examinaba al hebreo que llevaba aquella víctima, examinaba el cordero. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que realmente aquel cordero tomaba el lugar de aquel pecador. Y el sacerdote no examinaba al pecador, pero examinaba al cordero. Porque lo importante ahí es que el cordero sustituto fuera perfecto. Porque con Dios, tenemos que entender que con Dios, aunque Él es Dios todopoderoso, puede hacer todo lo que Él quiera. Y así lo dice un salmo. Todo lo que quisiste lo has hecho, dice el salmista. Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios es un Dios de legalidad. Y todo lo que Dios lo ha hecho, lo hace dentro de una legalidad. Por ejemplo, cuando Jesús aparece en la palestra de la humanidad, aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a ver quién era Juan el Bautista. Siempre se ha reconocido a Juan el Bautista como un profeta. Y claro, Jesús confirmó que era un profeta, por supuesto. Pero Juan el Bautista era sacerdote. Usted me dice: pastor, ¿cómo era sacerdote? Sí, Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era sacerdote y dentro de la ley, dentro de lo que Dios estableció, todo hijo de sacerdote era automáticamente sacerdote. Que Juan el Bautista no ejerciera como sacerdote porque Dios le habló en el desierto, es lo más probable, que Dios le habló y le designó una tarea como profeta, porque había una corrupción muy fuerte en el sacerdocio. Tal vez lo comentemos en algún momento eso. Jesús fue matado, sacrificado, perdón, esa palabra no me gusta, fue sacrificado por los sacerdotes judíos ilegalmente. No hicieron las cosas de acuerdo a como debieran hacerlas. Bueno, pero para que no se me vaya el tiempo en esto, Juan el sacerdote, no Juan el profeta, sino Juan el Bautista como sacerdote viene y reconoce e introduce a Jesús. Es un sacerdote el que introduce a Jesús y le dice a la gente que estaba en el Jordán: este es el Cordero de Dios. Cada hombre que pecaba o cada familia judía llevaba un cordero. Entonces era la familia Elizondo o la familia tal. Pero es que este cordero que Juan el Bautista presenta, ni siquiera dice: este es el cordero de la nación hebrea. No, él dice: este es el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Él llevó el pecado del mundo. Y aquí hay tantas verdades que uno quisiera apartarse para seguir hablando de otras cositas, pero quiero tratar de esforzarme a tomar una dirección para hablar acerca de esto. Él tuvo que ser aprobado. Él fue introducido por un sacerdote, pero luego en una ocasión fue llevado ante el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén lo
lo presionaron a que dijera si él era el Cristo o no. Si él era el Cristo o no era el Cristo. Y como él no quería responder, el sumo sacerdote, vamos a ver, un sumo sacerdote corrupto, lo conjuró para que pudiera decir. Y en la ley judía, creo que en Levítico 5, dice que cuando alguien sabía algo y no lo declaraba, y lo confrontaban y no lo declaraba, se convertía en culpable. Si Jesús, cuando lo conjuraron, no dice la verdad de que él era el Hijo de Dios, entonces Jesús en ese momento hubiera caído en pecado y se hubiera vaciado, como digo yo, en la olla de arroz de leche, porque al no responder cuando fue conjurado por una autoridad religiosa, que aunque era corrupto, pero era una autoridad religiosa, entonces él hubiera caído en pecado. Y es muy importante, no sé hasta dónde puedo llegar con este corto, pero es muy importante porque Jesús entonces declara, y cuando le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías que ha de venir? Y entonces él dijo, tú lo has dicho. Y entonces ahí dijeron, no necesitamos más. Ya él ha declarado, él ha blasfemado, dijeron. Y veamos qué interesante esto, porque el sumo sacerdote viene y se desgarra las vestiduras. Y cuando él se desgarra las vestiduras, se está descalificando a él mismo. Porque imagínense que Dios mismo había establecido, ahí tengo el texto, que la vestidura sacerdotal le hacían en el cuello, le hacían como un contrafuerte. Yo espero que pueda ser entendida esta palabra, para que no hubiera peligro de rasgarse. Dios quería asegurar que las vestiduras sacerdotales no se rasgaran por accidente. Y este sacerdote, sumo sacerdote, lo rasgó en un acto de protesta, según él, pero él no podía hacer eso. Y mientras Jesús se califica diciendo que sí, que él es el Hijo de Dios, este sacerdote se descalifica. Pero luego, Jesús no solamente ahí, recordemos que ya él fue aprobado o introducido por un sacerdote, Juan el Bautista, que fue aprobado, fue conjurado ante el concilio, dirigido por un sumo sacerdote corrupto, pero al fin autoridad, y no le encontraron pecado, tuvieron que poner un testigo falso, testigos falsos contra él. Pero a mí me gusta mucho porque también fue llevado ante una autoridad civil, ante Poncio Pilatos. Y Pilatos, durante 3 ocasiones, él dijo que él no encontraba ningún defecto en él. Leo Juan 19:4. Entonces Pilatos salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito he hallado en él. Pilato fue categórico de que Jesús era el Cordero examinado de pies a cabeza y no había delito en él. Jesús cumplió los requisitos ante los hombres para poder ser el Cordero sustituto de nosotros. Bendito sea el Señor por esa gran verdad. Porque si Jesús no hubiera sido examinado como los corderos reales, digo así, entonces quizá no hubiera habido tanta validez. La sangre de Cristo es preciosa. Qué bueno es porque la Biblia dice que el poder ¿cómo es que la vida de la carne es la sangre? Cuando Jesús da su sangre, está dando su vida también. Y ese cordero fue sacrificado, fue molido por nosotros, para que nosotros podamos ser totalmente y completamente libres. Voy a hablar en otra ocasión las veces que Jesús derramó su sangre, porque Jesús no solo derramó su sangre en la cruz, como a veces entendemos, no, la derramó en varias ocasiones, y creo que en cada ocasión que la derramó iba cancelando cada maldición
que Adán trajo sobre nosotros. Así que vamos a continuar aquí viendo estos audios, estos videos, y yo creo que vamos a ser bendecidos, vamos a aprender algo. Y lo que no entiende ahora lo va a entender después. Que Dios le siga bendiciendo, ahora y siempre.